¿Dios existe? La ciencia demuestra que sí. El escritor, empresario y director de EWT en España, José Carlos González Hurtado, ha pasado por Córdoba para llenar también de razones científicas nuestra fe. La ciencia demuestra que Dios existe y que además te cuida. Es un Dios providente con el que puedo tener una relación, una comunicación posible. Es así como lo ha demostrado en sus conferencias y charlas y sobre todo a través de su libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa, Natividad. Gracias a usted. Solo hay una religión cuyas verdades coinciden con lo que nos dice la ciencia. Esa es la religión cristiana. ¿Qué significa eso? Pues realmente de eso no es exactamente lo que trata el libro, pero lo cierto es que sí, solo hay una religión que coincide con lo que dice la cosmología de cómo se formó el universo, que se conformó con un Big Bang, es decir, hace 13.700 millones de años, y esto está comprobado fuera de toda duda. El universo se formó con una gran explosión y de ahí salió toda la materia, el tiempo y el espacio. Y eso coincide muy cercanamente, y no lo digo yo, lo dice Joseph Smoot, por ejemplo, que es premio Nobel de Física del 2006, coincide con lo que dice el Génesis o con lo que dicen las religiones que proceden de la religión judía. Hay 500 fuentes originales que hablan de Jesucristo como personaje histórico. Está más que estudiado, mucho más, por supuesto, que otros de los que existen apenas una o dos fuentes. ¿Por qué con Jesús se ha buscado reducirlo a mito o a ideal de valores desde la ciencia? Pues eso habría que preguntárselo a quien lo hace, pero tiene completamente razón. Hay más documentos sobre la existencia de Jesucristo que, por ejemplo, sobre la existencia de Homero o de Alejandro Magno. Exactamente como ha dicho, hay 500 fuentes originales en los siguientes 500 años a la muerte de Jesucristo que hablan de ese suceso. Hay 6.000 copias en griego de del Nuevo Testamento, también creados en los siguientes 500 años, que son 4 veces más de lo que hay de la Ilíada, y sin embargo nadie duda de la existencia de Homero, y nadie pone en duda pues que escribió la Ilíada. Y sin embargo, en el caso de Jesucristo hay algunas personas que sí. Yo creo que es interesado, Nati, como casi todos los mitos que se crean son interesados, y el mito de que Jesucristo, o la idea de que Jesucristo es un personaje no histórico, yo creo que tiene también un interés para que no creamos en Jesucristo. Uh-huh. ¿Por qué ha conseguido entonces la ciencia que se contraponga el lenguaje de la razón al de la fe como si fueran antagonistas? Yo creo que eso no lo ha conseguido la ciencia, eso lo han conseguido algunas personas que además normalmente no son científicos. Porque, por ejemplo, siempre digo que los más epígonos del nuevo ateísmo del siglo pasado, de este siglo, Dawkins, Hitchens, Onfray y Dennett, pues normalmente no son científicos. Dennett era periodista, Hitchens era periodista, Sam Harris era filósofo. Es verdad que Dawkins sí estudió zoología, pero realmente no practicaba. Entonces, yo creo que no es la ciencia. Hay gente que tiene interés en contraponer eso una vez más para probablemente alejarnos de Dios. Usted lo ha dicho antes, el Big Bang fue formulado por un sacerdote católico al explicar el inicio del universo. ¿Cuánto ha costado a la ciencia asumir que el principio de todo necesita un hacedor? Le agradezco mucho esta pregunta porque es realmente de justicia recordar que probablemente la teoría cosmológica más importante que existe, que es que el universo surgió en un momento intempestivo con un Big Bang hace 13.700 millones de años, lo formuló por primera vez un sacerdote católico belga que se llamaba Georges Lemaitre. Y le hicieron mucha burla cuando lo hizo, hasta que falleció en 1966, y luego, sin embargo, se ha comprobado y forma parte del modelo cosmológico estándar. Pero sí ha costado porque, claro, la existencia de un principio del universo necesariamente lleva a la idea de un principiador, de un creador. Y eso, pues al ateísmo militante, pues le cuesta deglutirlo. El ateísmo también es una fe en negativo en el que también hace falta creer. Esta es una afirmación suya, profesor, que representa a mucha gente. ¿Cree el ateísmo ante cierta pereza tanto científica como espiritual? ¿Crece el ateísmo, queremos decir, ante cierta pereza tanto científica como espiritual? Pues sí, el ateísmo es una fe negativa. Al fin y al cabo, el ateísmo lo que profesa es que Dios no existe. Y entonces, pues también tiene pues, sus dogmas y incluso sus pontífices. Y además es una fe que no es racional. Entonces cualquier causa racional que la ciencia demuestra que necesariamente tenemos un hacedor, pues
acaba no creyendo en la ciencia. Entonces es una mitología. Pero realmente la pereza no lleva casi al ateísmo, sino que lo lleva al agnosticismo. El agnosticismo es esa idea de, bueno, yo no quiero preguntarme y por tanto no tengo respuesta. Pero normalmente el no tengo respuesta no es porque me he preguntado y no he conseguido la respuesta, porque la respuesta sí existe, Nati, sino no me pregunto porque no quiero tener respuesta y no quiero cambiar mi vida. Porque el hecho de que Dios exista, lo que es evidente es que también te cambia la perspectiva que tienes de tu propia vida, de los demás, e incluso cómo la tienes que vivir. Y eso es algo pues que también tenemos que estar dispuestos y que hace falta una cierta honestidad intelectual para llegar a preguntarse eso y a tener la respuesta apropiada. Queremos apelar a su condición de director de uno de los medios de influencia católica más importantes del mundo, EWTN España en este caso, el Humanismo Cristiano, ha desaparecido de los medios de comunicación. ¿Quién gana con este ocultamiento cultural de nuestra tradición cristiana? Pues ¿quién gana cuando nos alejamos de Dios? Vamos a poner las cosas en su sitio y decirlas en su propio nombre. ¿Quién es el que desea que nosotros nos alejemos de Dios? Bueno, pues nosotros en EWTN le llamamos el patas. Vamos, lo pueden llamar como ustedes quieran. Lo cierto es que sí, es una pérdida. En cuanto a puramente visto desde el punto de vista cultural, es una pérdida inmensa, pero luego desde el punto de vista de las almas es una pérdida todavía más inmensa. Entonces, pues EWTN está intentando, y lo hacemos todos los días, llevar la luz del Evangelio a todos los hogares de España, porque creemos que eso además es uno de los ingredientes, como suelo decir, es uno de los ingredientes que hace feliz al ser humano en todos sitios. Y hay un estudio de Ipsos que también menciono en el libro, lo que le hace más feliz es la existencia de Dios, la familia y la salud. Y si le quita uno de esos ingredientes, pues tiene menos probabilidades de ser feliz. Sin duda. Ha vivido fuera de España muchos años y ha conocido culturas distintas. ¿Hablar de Dios es tan complicado como en la España actual en otros países? Pues sí, vamos a ver. Sí, he vivido prácticamente 30 años fuera de España. He llegado hace 3 y he vivido pues, prácticamente en todo el mundo. Y la respuesta es que en Occidente se ha hecho, sí se está atacando la idea de Dios y el cristianismo con bastante saña. Ahora bien, se nota más en España porque esto es casi como si tú tuvieras un nivel de 100 y de 100 pasas a 20, mientras que en el resto de los países pues han pasado de 40 a 30, ¿sabes? Entonces todos han bajado, si quieres, pero la caída del nivel, de la altura cordial, para decirlo de una forma así, de España ha sido más calamitosa y más rápida y y la pendiente pues más aguda en el caso de España y por tanto pues se nota más. Ahora bien, también hay que decir, y yo sostengo también en el libro, que el ateísmo está realmente destruido con las evidencias que han aparecido de la ciencia en los últimos 50 años y han aparecido providencialmente, porque lo cierto es que la ciencia siempre ha llevado a Dios, pero lo que ha aparecido en la última generación es espectacular. Entonces el ateísmo está dando el canto del cisne, aunque tengamos la sensación de que hay muchos más ateos. Lo cierto es que esto es como la última de los ataques por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial en las Ardenas o yo que sé, la batalla del Ebro en nuestra guerra civil. Es decir, está a punto de terminar, hacen la última ofensiva, pero saben que está perdido. El ateísmo es una postura intelectual que es indefendible. El ateísmo es una postura intelectual que es indefendible. Supongo que usted ya estará pensando también en seguir escribiendo después de este título Dios existe, la ciencia demuestra que sí. ¿Tiene usted ya algún otro proyecto para terminar, profesor? Pues sí, la verdad es que sí. Estoy preparando también otro libro, pero también sobre todo, ahora lo que quiero es dar a conocer esto porque, Nati, una de las cosas sorprendentes que me ha pasado es que está dando frutos. Yo no te puedo imaginar, prácticamente todos los días recibo cartas de gente y esto, y además no hay ninguna variedad por mi parte en ello, porque eso realmente yo no soy más que una causa segunda y el que lo hace es el Espíritu Santo, pero recibo cartas todos los días, o prácticamente todos los días, para no mentir, de gente que se ha convertido leyendo el libro, viendo uno de los podcasts o escuchando alguna de las entrevistas, porque simplemente los argumentos que están en el libro no los conocían. Entonces, una vez conocidos, es
y además te lo dicen ellos, y yo no sabía esto, ahora que lo sé, no puedo seguir siendo ateo. La última persona me decía, porque yo recomendaba a los ateos que si querían tener fe, que se pusieran delante del Santísimo y le pidieran a Jesucristo que les diera fe. Ya sé que ellos no lo creen, y que le dijeran, yo creo que tú no existes, pero si existes, dame fe. Bueno, pues esta persona me decía que iba a hacer exactamente eso. Tú no te puedes imaginar la satisfacción que me produce, y además lo primero que le dije es, pues también reza por mí, que es también lo que te digo a ti y lo que digo a todos los oyentes, que recen por nosotros y recen por WTN y por mí, particularmente si es posible, para poder seguir haciendo esto. Pues cuente con nuestra oración. José Carlos González Hurtado, muchísimas gracias por atendernos, por compartir su sabiduría, su experiencia de Dios con todos nosotros, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Buenas tardes.